Capítulo 4. A la ciudad ya no sonaba igual. No era el estruendo del tráfico, ni el murmullo de la gente en la calle, ni el silbido del viento entre los edificios. Era algo distinto. Un zumbido constante y subterráneo, como si miles de teléfonos antiguos estuvieran repicando a la vez bajo la tierra, todos descolgados, emitiendo ese tono monótono de línea ocupada que se extiende hasta el infinito. Jonathan lo sentía vibrar en sus dientes, resonar en los huesos del cráneo, colándose en los espacios vacíos entre sus pensamientos. Y cuando cerraba los ojos, escuchaba nombres. Nombres que se retorcían y cambiaban. Eleanor, Elie, Elena. Era como si su mente se hubiera convertido en una vieja estación de radio, sintonizando sin querer frecuencias prohibidas, señales que no pertenecían a este mundo. Hacía días que había dejado de dormir. Y no era por miedo, no exactamente, era porque los sueños ya no le pertenecían. En ellos, caminaba por pasillos que se extendían hasta el infinito, construidos con una piedra que parecía viva, que respiraba. Puertas se abrían a su paso, revelando cielos retorcidos de colores imposibles. Y alguien, o algo, le hablaba. No era un idioma con palabras o gramática, sino una transmisión de emociones puras, una nostalgia abrumadora por algo que nunca había vivido, un terror paralizante por un futuro que de alguna manera ya había ocurrido. Y siempre, al final de cada sueño, una voz familiar, la de Eleanor, susurraba: no estoy perdida, solo estoy antes. Y él lo sabía, con una certeza que nacía en la médula de sus huesos, que era ella. El laboratorio estaba extrañamente silencioso, vacío. Las grabaciones de las cámaras de seguridad eran claras. Nadie había entrado ni salido desde la noche anterior. Pero el proyector de linterna, ese extraño artefacto que habían encontrado junto al pergamino, estaba encendido. Proyectaba una única escena fija sobre la pared. Una figura hecha de pura estática, de ruido blanco, de pie frente al pozo en las ruinas. La figura no se movía, no tenía rostro. Pero Jonathan sabía, sentía, que lo estaba mirando. Justo en ese momento, una voz a su espalda lo hizo saltar. Ya no proyecta futuros, ahora proyecta presencias. Era la detective Sarah Miller. Su uniforme estaba manchado de barro seco y un olor a tierra húmeda, a raíces recién removidas, la envolvía. Sus ojos, que Jonathan recordaba claros y decididos, ahora estaban cruzados por vetas negras que se extendían desde las pupilas, como finas grietas en un cristal oscuro. ¿Qué le pasó?, preguntó Jonathan, retrocediendo instintivamente un paso. Vine a investigar desapariciones, respondió ella, con la voz cansada. 5 personas en las últimas 3 semanas. Todas vivían cerca de las ruinas, y todas, antes de desaparecer, dijeron lo mismo que escucharon su nombre en el teléfono. Un nudo helado se formó en el estómago de Jonathan. ¿Teléfono?, repitió. Miller sacó una fotografía arrugada de su bolsillo. Mostraba a una mujer joven, sonriendo al lado de un faro. Tenía exactamente los mismos ojos negros que ahora tenía la detective, los mismos que había visto en las proyecciones. Mi hermana, dijo Miller, con la voz teñida de un dolor antiguo. Desapareció hace 10 años, ayer. La vi en una grabación de seguridad. Estaba aquí, en este mismo edificio, mirando el pergamino, pero cuando llegué, no había nadie. Jonathan volvió a mirar la proyección en la pared. La figura de estática había cambiado. Ahora tenía 4 brazos, y uno de ellos señalaba directamente hacia la puerta del laboratorio. «Usted también lo ha visto, ¿verdad?», preguntó Miller. Su voz apenas un susurro. «Que las sombras que proyectamos ya no son nuestras». Jonathan no respondió. No era necesario. El silencio era más elocuente que cualquier palabra. Descendieron al sótano del laboratorio. El zumbido aquí era insoportable. Una presión física que aplastaba los oídos. Entre cajas polvorientas de expedientes olvidados y equipos obsoletos, lo encontraron. Un teléfono de baquelita negra, de diseño antiguo, cuyo cable no se conectaba a la pared, sino que se hundía directamente en el suelo de hormigón, como una raíz negra y retorcida. El auricular colgaba de su base, y de él emanaba un susurro constante, ininteligible. «Lo llamamos el teléfono de las raíces», explicó Miller. «Lo encontraron bajo los cimientos de una iglesia en 1952. Desde entonces ha habido un patrón. Cada vez que alguien lo usa, desaparece». «Dime quién eres», gritó Jonathan al auricular, con una mezcla de rabia y pánico. La voz cambió de inmediato. Ahora era la de Eleanor, inconfundible, pero había algo terrible en ella. Un tono gutural, ahogado,
como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo lleno de agua. No soy quién, soy cuando, y tú llegas tarde. En ese instante, el auricular se volvió gélido, un frío antinatural que le quemó los dedos. Lo soltó de golpe, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Miró sus manos y vio, con horror, que la piel de sus yemas estaba agrietada, seca, como la corteza de un árbol viejo. Miller lo miró sin rastro de sorpresa, con una resignación aterradora. Cada llamada te quita algo, dijo ella con voz monótona. Te quita un recuerdo. La primera vez que lo usé, olvidé el nombre de mi perro. La segunda, el rostro de mi madre. La tercera, hizo una pausa. Frunciendo el ceño, no recuerdo qué olvidé, pero sé que falta algo, siento el hueco. De vuelta, en el laboratorio principal, la ansiedad lo consumía. Jonathan se acercó al pergamino desplegado sobre la mesa. La luz del proyector parpadeaba sobre la antigua superficie y entonces lo vio. Las letras, los símbolos arcanos, habían cambiado. Ya no eran las mismas inscripciones indescifrables. Ahora formaban una lista, una especie de registro macabro escrito en su propio idioma: recuerdos consumidos. Madre, Clara Crane olvidada. Primera infancia, Caio Rivadavia 237 borrada. Nombre de primer amor, N. O registrado. Un vacío helado se abrió en el pecho de Jonathan. No un vacío emocional, sino uno literal, físico. Sabía, con una certeza inquebrantable, que había amado a alguien antes de Eleanor. Podía sentir el eco de esa emoción, la sombra de una felicidad perdida, pero no podía recordar su rostro, ni su nombre. Solo una sensación persistente: haber sido feliz y haberlo arruinado todo. Nos están borrando, susurró, más para sí mismo que para Miller. No nos destruyen con fuerza, lo hacen con olvido. En ese preciso instante, la proyección del proyector de linterna cambió de nuevo. La nueva escena le heló la sangre. Mostraba a un hombre arrodillado frente al pozo en las ruinas. El hombre era él, sostenía el pergamino, que ardía con llamas frías y oscuras, pero su cuerpo no era completamente humano. La mitad de él estaba transformada, fusionada con raíces negras y nudosas que se hundían en la tierra, y de su boca abierta no salía un grito, sino símbolos del manuscrito, que flotaban en el aire, como cenizas, antes de desvanecerse. No puedo dejar que esto pase, murmuró, con la voz quebrada por la desesperación. Miller lo miró con sus ojos agrietados. ¿Y si ya pasó?, preguntó ella, con una calma espeluznante. ¿Y si todo esto, nosotros, esta conversación es solo un eco? ¿Un recuerdo de algo que ya terminó hace mucho tiempo? Eran las 3:07 de la madrugada. El viejo reloj de pared del laboratorio, que llevaba años sin funcionar, de repente se detuvo en esa hora. Y el teléfono sonó, un timbre agudo, estridente, que cortó el silencio. Nadie se movió para cogerlo, no hizo falta. Ambos escucharon la voz de Eleanor, tan clara y cercana que parecía estar allí mismo, en la habitación, susurrándoles al oído: si me buscas, no me encontrarás. Si me olvidas, me llevarás contigo. Fue un impulso irracional. Jonathan corrió hacia el teléfono de baquelita en el sótano, bajando las escaleras de 2 en 2. Arrancó el auricular de su base en silencio, un silencio absoluto, más profundo y aterrador que cualquier ruido. Y entonces, justo antes de que colgara, una última frase, pronunciada en el idioma imposible del manuscrito. Pero esta vez, por alguna razón aterradora, la entendió perfectamente en a las raíces. Ya no hay nada que proteger. Colgó el auricular. Miró sus manos. La sangre goteaba sobre el suelo de cemento, pero no eran cortes. De las grietas en su piel, pequeñas y finas raíces oscuras estaban empezando a brotar, retorciéndose lentamente bajo la piel. En la taquilla de la detective Sarah Miller encontraron su diario. La última entrada, escrita con una tinta negra y espesa, y manchada con huellas de tierra, decía Anne, marcado cada llamada. Hoy fueron 7 Anne, ayer fueron 12, mañana no marcaré ninguna Anne, porque mañana ya no habrá nadie al otro lado. Gracias por acompañarnos en este descenso a la locura. Si estas historias que exploran los límites de la realidad te intrigan, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hay muchos más susurros en la oscuridad esperando a ser escuchados. Hasta la próxima.